Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Yasmín Cabrera. Está en el centro de la discusión de la política estadounidense. Una gran cantidad de migrantes que llegan a estados fronterizos, que están en estados dominados por republicanos, por ejemplo Texas, Arizona, la Florida, están siendo llevados a los denominados estados santuarios. Un hecho deshumanizante utilizar estos migrantes como peón político, como movida política para ganar puntos. El caso reciente de la Florida, en donde el gobernador pues envió unos 50 migrantes, la mayoría de nacionalidad venezolana, colombiana, a la isla de Martha's Vineyard. Esto es en Massachusetts, una isla de millonarios, donde van famosos artistas, porque él dice que, bueno, como el gobierno mantiene una política de fronteras abiertas tras eliminar el Remain in Mexico, quédate en México, y no tiene control, ellos quieren que le den como un poquito de lo que están sufriendo estos estados. Una medida cruel. Fueron enviados inducidos, le dijeron que le iban a dar trabajo, que ahí había viviendas, que ahí no había problemas. Incluso se derogaron una gran cantidad de recursos. De hecho, la legislación de la Florida aprobó $2 millones para estos fines y fueron enviados por avión. Pero también el caso de Texas, que ya ha mandado unos 10,000 migrantes a estas ciudades denominadas santuarios. Son California, Connecticut, Chicago, Massachusetts, Nueva York, Oregon, Rhode Island, Vermont y Washington. En el último envío de migrantes fueron enviados enfrente de la residencia de Kamala Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos, porque ellos dicen, ella no visita la frontera, ella no sabe lo que está pasando aquí, porque ella argumenta de que las fronteras son seguras, y para que vea un poco lo que está pasando y se encargue su estado de estos migrantes. También argumentan que estas políticas de ciudades santuarios incentiva la migración. ¿Y qué es una ciudad santuario? Es una ciudad en la cual las autoridades locales no colaboran con las autoridades federales de migración. De hecho, los policías, cuando detienen a alguien, no le preguntan su estatus migratorio. De hecho, tienen ID, tienen licencia para conducir, trabajan, pagan taxes, sin importar su estado migratorio. Y los republicanos están poniendo este tema en boga a 2 meses de las elecciones de medio término. El tema de la migración es muy importante para el público republicano. De hecho, es uno de los principales temas, luego de la economía. En un 20% les importa a los republicanos y en un 1% solamente a los demócratas. Sin embargo, se le está complicando el asunto a Joe Biden. Ha aumentado significativamente la cantidad de inmigrantes que entran por la frontera sur. De hecho, en datos recabados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, dice que en este último año la migración de Estados Unidos que pasa por la frontera ha aumentado significativamente en un 24%, y ha aumentado la población que viene desde Cuba, Nicaragua y Venezuela en un 175%, y ha disminuido, aunque todavía es la mayoritaria, la que viene de México y la del denominado Triángulo del Norte, que es El Salvador, Guatemala y Honduras. Esto se debe principalmente al vínculo entre estos 3 países. Por ejemplo, ya para ir desde Cuba a Nicaragua no se necesita visa. También Venezuela ya no le da ayuda a Cuba, por lo tanto la situación está peor, y desde Estados Unidos no se pueden deportar hacia esos países debido a que no tienen relaciones diplomáticas. También hay un aumento, dicen que hay distorsiones en cuanto a esta contabilidad, porque muchos de esos grupos han sido deportados en reiteradas ocasiones y vuelven a contabilizarse. También todavía está en vigencia el denominado título 42, que fue durante la pandemia, en el cual, debido al tema del COVID-19 y para evitar la propagación en esos centros de confinamiento, cuando llevaban los migrantes, pues se deportaban de forma inmediata sin recibir ningún trámite. También ha aumentado la gran cantidad de personas que quieren solicitar asilo. Sin embargo, estas políticas de asilo fueron endurecidas por el pasado gobierno de Donald Trump, y uno de los argumentos que dan los republicanos es que se eliminó ese quédate en México que había negociado Donald Trump con este gobierno, de que los migrantes se quedarían en México mientras se tramitaba ese asilo político. Definitivamente un tema que va a dejar mucho de qué hablar, principalmente en la víspera de estas elecciones de medio término. Lamentablemente una tragedia. Muchos de esos migrantes pasan una crujía en todo su camino
camino hacia Estados Unidos, cruzando el Río Grande, pero también en la selva del Darién, que se encuentra entre Panamá y Colombia. Y es muy lamentable que se utilicen estos migrantes como armas políticas para anotar puntos, para poner... O sea, es deshumanizante realmente utilizar esta tragedia de personas que migran para ganar puntos, para colocar este tema en la palestra y denotar las dificultades que tiene el sistema migratorio estadounidense. Fernando. Distrito Informativo.